Bien, entonces, ahora vamos a conversar sobre los problemas verticales. Entonces, recordando, hemos estado viendo control de espacios, hemos visto control de hábitos, hemos estado también viendo eh, eh, los problemas transversales, ¿no? Y vuelvo a repetir, ¿no? La idea es que cuando vemos a un paciente, vemos sus problemas verticales, transversales, todos los problemas que va a tener simplemente como perspectiva de tratamiento o prioridades. A veces en nuestras terapias hay que comenzar por los problemas transversales y luego los verticales. A veces van de la mano, ¿no? A veces van de la mano, pero como tener el chip en la cabeza de que primero son los transversales. Y ahora vamos a observar, vamos a explicar los problemas verticales, que son los problemas más serios que puede tener la odontología, porque sí es una alteración grave de la relación ósea y dentaria. Un paciente que tiene problemas verticales, es decir, mordida abierta o mordida profunda, fundamentalmente la mordida abierta, que es la más complicada de abordar, ¿no? Es el problema que tiene un problema de mordida abierta, va a tener problemas de habla, problemas de deglución, no puede comer bien, dependiendo de la gravedad, hay pocas piezas dentarias que se tocan entre sí, ¿no? El molar, el primer, segundo molar, y para de contar, ¿no? Pero en las menos graves puede ser hasta los premolares, ¿no? Pero en todo caso, sí es un problema también ya de salud, ¿no? Porque obviamente si uno no mastica bien, sabemos lo que implica, es hacer que el organismo, el sistema digestivo trabaje el triple de lo que debería trabajar, ¿no? Si a nosotros como personas normales que no tienen problemas eh, óseos, ¿no? Entiendo yo, dentarios, si no masticamos lo suficiente, hay problemas intestinales, ¿no? O sea, estamos haciendo que nuestro organismo trabaje más, ¿no? Y se produce alteraciones de la salud, ¿no? Como escuché a un tal José Granados, decía que la salud es el silencio de los órganos. Me parecía muy simpática esa definición de salud, ¿no? Silencio de los órganos. Cuando no nos duele nada, cuando no hay ninguna alteración, pues hay silencio, ¿no? Aparentemente no pasa nada, ¿no? Em, Dicho esto, hay que recordar que el cáncer es una enfermedad silenciosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, no es tan exacto lo de José Granados, puede ser muy simpático. Bien, entonces, tener en la cabeza que resolver problemas verticales, si los podemos resolver, en algunos casos los podemos atenuar, disminuir, les estamos haciendo un gran bien al paciente. Bien, vamos viendo eso entonces. Entonces, tenemos problemas verticales que, como hemos dicho, se concretan en mordida abierta y mordida profunda. Y lo que nosotros vamos a ver fundamentalmente son las mordidas abiertas. Vamos a también analizar la mordida profunda desde el punto de vista óseo. La próxima clase de problemas sagitales, antero-posterior, vamos a poder ver con más profundidad la mordida profunda. Pero ahora vamos a centrarnos en la mordida abierta. Eh, en la mordida abierta, ¿qué vamos a encontrar? ¿No? Según el origen, ya sea óseo, vamos a darnos cuenta que a veces son genéticos. Volvemos a lo mismo. Un problema genético va a ser bien complicado que lo abordemos. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, con los papás, ¿no? Cuando nos visiten, cuando tengamos pacientes, hay que ser muy observador. Si el papá viene por una restauración y vemos que es un señor con mordida abierta o cualquier tipo de problemas, y si viene con su niñito, ya aprovecharse, meterse, ser entrador, decir, bueno, este es su hijito, ¿cómo está? Lo podemos ver, ya tener esa visión, ese interés de saber, bueno, este señor tiene un problema óseo bien bravo, su niño puede tenerlo, a ver cómo lo podemos ayudar, ¿no? Eh, Tener eso en la cabeza siempre que veamos a niños, ¿no? O a personas mayores que tengan su niño, ¿no? Que nos lo traigan. Bien,
¿Qué más tenemos aquí? Bueno, el tema dentario, que puede ser de un mejor pronóstico, que lo podemos manejar de manera un poco más, hasta cierto punto sencillo, porque depende de cuál es el problema dentario, ¿no? Si es el tema de hábitos que hemos ya analizado, depende si el hábito está muy arraigado, si tiene un motivo psicológico, como hemos dicho, problemas familiares, va a ser más complicado, va a ser más difícil. Pero si simplemente es un hábito porque, bueno, el chiquito valga la redundancia, se ha habituado a hacer eso, por ningún tipo más que simplemente el jueguito, si es un hábito por juego, pues es fácil solucionarlo, ¿no? Pero si ya es una manera como responde el niño a una ansiedad de un problema familiar, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, tener eso en la cabeza a veces puede ser fácil dependiendo de cuál sea el origen, ¿no?, de ese hábito. A ver, se me pasa acá rápido las... Bien, entonces genética nos empuja a analizar que hay factores ambientales y neuromusculares, obviamente, que empujan a esto. Eh, Hay algunas terapias, estaba viendo yo no lo puse aquí, no en estas diapositivas, pero sí en algunos artículos que achacaban un poco a los músculos infraoideos y supraoideos una alteración de mordida abierta, ¿no? Que eran como los que regulaban el crecimiento mandibular, si realmente el ángulo de la mandíbula se abría, si se abría más, ¿no? Si se abría más, era por un tema muscular, neuromuscular. Bien, respiración bucal, claramente, si hay mordida abierta por lo que sea, por genética, por una memoria muscular orientada a esa alteración, puede darse la respiración bucal. Obviamente la respiración bucal tiene muchas otras aristas, es si hay adenoides, si las amígdalas están muy grandes, eh, si hay una mandíbula pequeña que hace que la vía aérea sea pequeña. Es decir, hay varias cosas, ¿no? Si el tabique está desviado, ¿no? Hay muchas cosas que empujan a que un paciente pueda tener respiración bucal, ¿no? Entonces, a veces no es tan sencillo como a veces el otro día un amigo me decía, un amigo que puede tener alrededor de 50 años, no, un poco más, 55, que le querían poner una férula para adelantarle la mandíbula y que respire mejor. Bueno, no es tan sencillo, o sea, no es así, no es causa-efecto, ¿no? Tengo la férula y ya, vas a respirar más, ¿no? Eh, no hay que pecar de esa simpleza, ¿no? Podemos uno por ser vendedores pensar que le vamos a solucionar a las personas su problema de ser respirador bucal con un poco de acrílico, ¿no? Entonces no hay que vender eso porque no es real. No puede ayudar, puede ser un elemento accesorio a todo un plan que puede haber detrás, ¿no? Porque sí, ser un respirador bucal no es poca cosa, es hacer que el aire que debería entrar por la nariz filtrado, humidificado, entra por la boca de manera directa, ¿no? Y eso conlleva la sequedad de todo un tejido que no debería estar seco, en fin, tiene todo, empuja muchas cosas, entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces, el mensaje desde nuestro, mm, pues, ¿no?, desde nuestra trinchera es saber que solamente no es el acrílico que va a solucionar un problema de respiración bucal. Ok, entonces, ¿todo esto qué lleva? ¿Y cómo lo podemos medir? El aumento de la altura facial anteroinferior. Es muy conocido el que se conoce como AFAI, ¿no? Ya escucharán como una terminología que se vayan ya acostumbrando, el AFAI, ¿no? ¿Y qué es el AFAI? Entonces, el AFAI es esta porción anteroinferior, a ver si lo pongo aquí. Bien, ahora sí. Esta parte es lo que es que lo consideramos como el AFAI, ¿no? Entonces, si el AFAI está agrandado, ¿no? Entonces, la altura anteroinferior, vamos a poder determinar si un paciente tiene una predisposición o ya, en el ejemplo de este caso, ya una mordida abierta, ¿no? Entonces,
aumento de la altura facial anteroinferior, el AFAI. Altura facial anteroinferior, ¿no? Entonces, una variable a tener en cuenta. Hay muchas otras más, ¿no? No solamente es el AFAI, ¿no? Es lo más llamativo, ¿no? Pero ya ahora veremos qué otros elementos están incluidos en poder ver a un paciente que tiene una mordida abierta anterior. Entonces, acá es la gran utilidad de la cefalometría, que también se puede hacer en tomografías, ¿no? Ya hay que tener un poquito más de habilidad para hacerlo, pero sí se puede hacer. Bien, entonces, ¿qué características puede tener una persona que se pueda, perdón, acá pasa rápido esto. Entonces, cuando vemos la parte ósea, eh, vamos a ver, aparte además de la FAI, el plano palatino, ¿no? Y el plano palatino mm, se abre en relación a la base del cráneo, ¿no? Esta es una de las variables que tenemos. Ahora lo veremos en un pequeño gráfico. Pero al considerar el plano palatino, ¿no? Que lo tenemos aquí, ¿no? El plano palatino. La angulación que puede tener esto en base a la base craneal, que es un elemento a tener en cuenta, la angulación que pueda tener es un indicativo. Hay otros que usan el plano de Frankfurt, ¿no? También, ¿no? Pero sea uno u otro, podemos darnos cuenta que hay planos palatinos que pueden estar muy inclinados, ¿no? Y si esto está exagerando, ¿no? Para que se me entienda, si esto está así, pues nuestro incisivo estará por acá, ¿no? Por el aire, digamos, ¿no? Eh, y será una súper mordida abierta. Pero obviamente eso no sucede, ¿no? Simplemente acá hay una ligera inclinación y eso lo podemos ver en nuestras radiografías cuando analicemos. Y también en el rostro, obviamente, ¿no? Acá estamos haciendo de una manera esquemática, pero lo importante también es ver la fase del paciente, si es dólico cefálico, ¿no? Si tiene una cara larga, ¿no? Y si los papás también tienen una cara larga, también nos daremos cuenta. Pero nosotros, para ser un poco más precisos y ver, analizar un antes y un después de una terapia, tenemos estas variables. Hemos ayudado a disminuir el AFAI, la angulación del plano palatino ha disminuido. Es una manera objetiva de poder determinar la eh, si ha habido cambios o no en lo que estamos realizando, ¿no? Bien, entonces, plano palatino se abre en relación a la base del cráneo, es una variable, o el plano de Frankfurt, según algunos autores, ¿no? Luego, otra manera de ver esta mordida abierta anterior y qué es lo que se altera, y es uno de los elementos más complicados, es el crecimiento posterior del cuello del cóndilo. Cuando se da esto, que obviamente tiene un componente genético, es los casos más complicados. Corregir un plano palatino, podemos de alguna manera, con tratamientos ortopédicos, en algunos casos, o ortodónticos en otros, impactando molares, ahora lo veremos también, podemos ayudar a cerrar una mordida abierta, ¿no? Si se da el caso, ¿no? Si hay una obstrucción del molar, podemos intruirlo y poder corregir. Pero en cambio, el crecimiento posterior del cuello del cóndilo es más complicado, ¿no? Porque este cóndilo se abre, se va hacia distal, ¿no? Ahora lo veremos, ¿no? O sea, simplemente el cuello del cóndilo tiene esa angulación inadecuada. Entonces, son casos más complicados de abordar. Entonces, tengamos esto en mente, ahora vamos a ir explicando estos dos casos con pacientes en concreto, ¿no? Signos diagnósticos de un paciente con mordida abierta, ¿no? Entonces acá vemos esta es una fotografía del doctor Leopoldino Capelosa en su libro, y que trata, él lo ve desde el punto de vista de cara larga, ¿no? Como les recordaba, él habla de patrón, ¿no? No habla tanto de alteraciones óseas, sino le gusta usar esta terminología que es de él. Bien, pero hay cosas interesantes. Entonces acá vemos que sin hacer ningún tipo de cefalometría, pues vemos pues, que hay una FAI súper inmenso, ¿no? Pero o sea, que hace un poquito, ya. A ver, vamos a corregir esto.
Bien, entonces es bastante amplio ese AFAI, ¿no? Y vemos que tiene unas ciertas características que nos pueden llamar la atención, ¿no? Que son, pues, no hay un cierre labial adecuado, ¿no? Solamente es pues, hasta donde se puede, ¿no? Esforzado. Y luego también vemos esa, pues la facies, ¿no? Es una cara bien alargada. Fundamentalmente es la falla en esta tipo de fotos, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Área cigomática plana también, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente esto, ¿no? Ya está, hay maneras de medir, ¿no? Como se puede ver. Claramente es una cara un poco aplanada, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Tercio medio inferior alargado, ¿no? Bueno, esa es otra manera como lo ve. Ausencia de cierre labial pasivo, lo que hemos dicho. Y en algunos casos sonrisa gingival, ¿no? En este caso no vemos la sonrisa de este paciente, pero en muchos casos también se puede dar esa relación, ¿no? De sonrisa gingival. Entonces, estos 5 elementos se pueden dar en muchos casos, puede faltar alguno, puede haber pacientes que tengan un área cigomática normal, ¿no? Y tengan una falla alargado. Entonces, son como referencias muy generales para podernos dar en cuenta. Pero, además de esto que está escrito, lo fundamental es ver al paciente, lo vemos y vemos a su familia y nos daremos cuenta. ¿Y qué es lo que nos toca hacer, no? Y es lo que podemos hacer, atender a niños pequeños, ahí sí es donde tenemos eh, poder tallar, ¿no? Y luego también a los adultos no los podemos atender, pero sí podemos encauzar, como si nos preguntan, porque nos van a preguntar, cómo podemos ayudar de repente a mejorar ese aspecto facial, ¿no? Podemos ayudar, ¿no? Eso sí. Entonces, vamos viendo. Plano palatino, lo que habíamos explicado, ¿no? En este caso lo ven con el plano de Frankfurt. Y acá vemos en esta radiografía que sí se nota una inclinación, ¿no? Una inclinación del plano palatino. Y acá, si se dan cuenta, los ápices terminan aquí. O sea, acá tenemos una relación que con las diversas técnicas que existen en el día de hoy, menos invasivas, podemos, así es el término, impactar los molares, intruir los molares, ¿no? Por, parecen que fueran cosas similares, ¿no? Pero intruir a veces cuando son 2, 3 milímetros, algo muy pequeño, pero en impactar es 5, o sea, es un poquito más, pero si realmente hay dónde, ¿no? En este caso sí hay dónde, ¿no? Porque sí hay un espacio entre el plano palatino y los ápices de los molares, ¿no? Ahí sí se puede hacer, se puede trabajar un poco más. Si aparentemente en este caso el problema son el maxilar superior, se puede corregir, se puede cerrar esa mordida abierta. Y en este caso, bueno, no vemos la foto, pero no parecía que fuera un caso muy grave, ¿no? Un caso leve, moderado, ¿no? Habría que ver las fotografías. Pero bien, la idea es que al analizar una radiografía, hay que ver el plano palatino cuando es una mordida abierta y ver a grandes rasgos cuánto podríamos ayudar y qué se podría hacer, ¿no? Bien, ahí está, simplemente el gráfico de manera sola, ¿no? Cuello del cóndilo hacia distal, ¿no? Acá la radiografía no ayuda mucho, vamos a ver otras que sí ayudan, pero la idea es que simplemente este cuello marca la diferencia para poder ver la estructura, ¿no? Entonces hay como que una inclinación marcada, ¿no? Como que se estuviera echando el cóndilo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Como que se echa. Eso es lo que queremos ver, ¿no? Se puede dar en un paciente, en este caso no se observa todavía la mordida abierta, pero puede darse esos casos, ¿no? Bien, acá está un poco más claro que el anterior. eh, Aquí hay como que se echa un poquito ese cóndilo y produce esta configuración, ¿no? Esta configuración. Ahora ya lo veremos. Acá nos ayuda lo de Yarabab, ¿no? Por lo que vimos. Lo de Yarabab ya lo veremos en un ratito, pero me adelanto ya. Más o menos el ángulo eh, goniaco debe ser 130 más menos 7, ¿no? Entonces,
acá sin Yaraba, pues nos vemos, no es necesario Yaraba, o no es necesario tener este número para saber que esto está recontra abierto, ¿no? Y que es evidente que el responsable en este caso es la mandíbula, porque acá aparentemente el plano palatino está bien, no hay una alteración. Entonces, darse cuenta que cuando vemos el cuello del cóndilo es un tema más serio, va a ser más complicado. eh, Podríamos intentar, pero obviamente con poco éxito, intruir los molares, impactarlos, siempre y cuando haya algo de espacio. Y bueno, obviamente acá no podemos hacer mucho, ¿no? Porque está la lámina dura. Bien, entonces, cuando se trata de cuello de cóndilo a distal, es mucho más complicado, ¿no? Es mucho eh, más grave lo que podemos encontrar, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta cuando veamos un paciente así. Y evidentemente, si esto se da, el AFI va a estar recontra agrandado, ¿no? Luego acá también tenemos lo mismo, otra manera de medirlo, ¿no? Son varias formas. El plano palatino, ver qué es lo que ha podido suceder. Además del cuello del cóndilo puede haber también un aumento. Si, pues, puede ser que el cóndilo está bien posicionado y que ha habido una alteración ya no de la rama de la mandíbula, sino del cuerpo de la mandíbula, y en este caso ha disminuido sin necesidad que el cóndilo se haya echado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas dos variables, ¿no? El cuello del cóndilo es lo más serio, en este caso también se puede dar, pero es menos común, pero también se puede dar. Y aquí se está señalando, ¿no? La posible angulación que pueda tener nuestros molares en relación al plano palatino y la dirección de los molares, que también ayudan a planificar un tratamiento, ¿no? Acá lo mismo, cuánto podemos avanzar. Si este plano palatino está echado y las raíces están muy cerca del plano palatino, poco se puede hacer. Poco se puede hacer, aunque el responsable es el maxilar superior, poco se puede hacer, ¿no? Eh, También se da la combinación que el plano palatino está inclinado y que los ápices están más disminuidos, ¿no? Y podemos hacer una impactación. Pero en este caso nos están graficando que está muy cerca, ¿no? Entonces poco se puede hacer, ¿no? Entonces, tenemos muchas limitaciones en la mordida abierta cuando el componente es óseo, ¿no? Acá lo que ya habíamos observado, el AFAI adelantado y todas las medidas que se tienen, ¿no? Todas estas medidas que están acá marcadas es sobre el análisis cefalométrico de Ricketts. Eso no lo hemos visto. Es un análisis mucho más complicado de realizar. Pero bien, simplemente lo comento para ver, porque no me estoy centrando en eso, sino en graficar el AFAI, ¿no? Que Ricketts lo grafica de esta manera. Luego hay este doctor Barenman que explica de una manera sencilla, ¿no? Y me gustó esta explicación de cómo poder darnos cuenta de qué alteración podemos encontrar y cómo podemos ayudar a los pacientes que tenemos. En este caso, él hace algo muy sencillo, como se dan cuenta, traza un plano en el plano palatino, lo proyecta y luego en el plano oclusal, que va en la parte, el plano oclusal, ¿no? Que va en medio de estos molares, a veces algunos, y me parece interesante graficarlo también, tener relación a los premolares, trazar el plano oclusal y luego el plano mandibular. Y medir, ¿no? Medir aquí y ver dónde hay una alteración. En este caso, hay una mordida abierta donde se ve que hay una proporción entre la distancia de los molares al plano palatino y de los molares al plano mandibular. De alguna manera están como, hay una mordida abierta, equilibrada, digamos, en relación a los molares y las partes óseas, ¿no? Y que intruyendo, ¿no? Se puede solucionar, se puede cerrar de una manera sencilla. Luego, en este otro caso, hace una variación.
¿no? Que el plano palatino y los ápices de los molares están como ligeramente ¿no? Aumentados, ¿no? Y se puede trabajar ahí, ¿no? Y en este otro caso contrario, hay el molar está cerca del plano palatino y los molares están como extruidos y acá se puede intruir este molar y de alguna manera cerrar, ¿no? Entonces me parecía como muy práctico para poder determinar qué se puede hacer en estos casos, ¿no? En este caso puede ser una cosa mixta, intruir ligeramente el superior e inferior y cerrar, aquí intruir el superior y cerrar, y en este caso intruir el inferior y cerrar, ¿no? Entonces, me parece una referencia interesante, sencilla de poder analizarlo, ¿no? Eh, bueno, obviamente acá nos están poniendo que no hay, que es una mordida abierta donde el componente dentario es el responsable. Y la historia tendría otro cantar si fuera una alteración del cóndilo hacia distal, ¿no? Entonces ahí ya se puede variar un poquito. Pero bueno, el análisis me parece interesante, sencillo, simple, que es lo que queremos, ¿no? Que nos hagan simple la vida, ¿no? Entonces, el doctor Barenman me parece interesante su análisis. Ahora vamos a ver otro análisis del doctor eh, Ravindananda, que es un profesor de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos, que ha escrito muchos libros de ortodoncia con muchos autores, ¿no? Tiene, la verdad que es todavía está vivo el doctor, ¿no? Y estaba ahora también dando una clase en el Congreso de Ortodoncia en Miami, ¿no? Y pues, bueno, es un referente mundial, ¿no? Y él habla de tipos de mordida abierta, aunque lo hace uno de sus colaboradores, el doctor Yamaguchi, pero sale en el libro del doctor Nanda, ¿no? Él habla de 3 tipos de mordidas abiertas. El primero, el más sencillo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Respiración oral que produce una interposición lingual y eso produce una infraoclusión de los incisivos, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque la lengua tiene todo ese potencial de realizar algo, ese movimiento, y esto produce una mordida abierta dentro alveolar, ¿no? Que si podemos corregir esto, y eso lo podemos hacer, y en la tarde haremos la práctica de este mismo tema, podemos corregir una mordida abierta que sea dentro alveolar, la podemos hacer. Y acá vemos en este gráfico lo que se altera, ¿no? Hay unas relaciones óseas, digamos, buenas, donde los dientes producen una alteración. Luego el tipo 2, ¿no? Que incluye un poquito el tipo 1, ¿no? Hábitos de consumo alimenticios, en el sentido de repente que se produce poca masticación porque hay una mordida abierta, por lo que decíamos, los dientes se ocluyen menos, produce una rotación en sentido horario de la mandíbula, ¿no? ¿No? Se abre, ¿no? Como estamos viendo en el gráfico, se abre y produce una mordida abierta esquelética, es decir, una interposición lingual unida a algo que se mantiene en el tiempo, puede alterar de manera ósea a un paciente, ¿no? Entonces, corregir una interposición lingual y acaba el mensaje importante, ¿no? Para nosotros. Hay que tomarlo bien en serio, ¿no? No decir, bueno, ya yo no sé qué hacer. Sí, sí podemos hacer algo. Si corregimos esto de acá, podemos evitar una mordida abierta dentro alveolar. Eso si no se corrige en el tiempo, ¿no? Produce todo esto, poca masticación, la rotación en sentido horario de la mandíbula y se consolida una mordida abierta esquelética, ¿no? Entonces, una negligencia nuestra por, porque, por no querer atenderla, ¿no? Por lo que sea, porque de repente no nos llama la atención o no conocemos. Bueno, la idea de esta clase es que conozcan esto, es saber que podemos arreglar una mordida abierta esquelética de un pronóstico reservado, por decir de alguna manera, por no haber hecho algo antes, ¿no? Como le gusta decir de manera graciosa a la doctora Rayane, ¿no? Que es una ortodoncista de Brasil, a veces no hay que estar con la dictadura
del esperar, ¿no? ¿No? O sea, lo que ella quiere decir que a veces uno puede pensar, no, a los 12 años recién voy a ver a un paciente de temas ortodónticos, antes no, ¿no? ¿No? Entonces ella menciona que de 5 a 12 años hay como gente que no se atiende, no se le atiende, ¿no? Y ahí es donde se originan estos problemas en nuestro caso. Una interposición lingual que no la atendemos y que cuando ya llega un paciente a la adolescencia ya se complica el asunto, ¿no? Ya es más complicado dar solución a un paciente con lo que conlleva eso, ¿no? Unos hábitos de consumo alimenticios alterados, ¿no? Problemas gastrointestinales de jóvenes por no haber corregido desde niños este problema. Bien, es el tipo 2, mordida abierta esquelética que conlleva lo demás. Luego el tipo 3, ¿no? Volvemos que sigue esto aumentando, ¿no? ¿Qué se produce, no? Esa poca masticación produce un aumento del ángulo goniaco, una inclinación anterior de la mandíbula, ¿no? Entonces ya no solamente es, como vimos anteriormente, una rotación, ¿no? Que ha rotado, ¿no? Podemos hacer algo aquí, ¿no? Con un tratamiento ortodóntico, apoyados en mini implantes, mini placas, que es una pequeña cirugía, podríamos corregir. En cambio, si esto no se sigue corrigiendo, hay un aumento del ángulo goniaco que produce una inclinación anterior de la mandíbula, ¿no? Este ángulo goniaco que hemos estudiado con Yarabat se va a ampliar y ahí ¿qué vamos a poder hacer? Bien, puede haber que no haya podido en este paciente una alteración del cóndilo distal, que el cóndilo esté en su lugar, bien, ¿no? Pero sí, por dejar a un paciente así, hemos producido todo esto, ¿no? Y se produce una mordida abierta esquelética de tipo 3 que ya tiene un componente mucho más complicado, ¿no? Y acá, ¿qué es la solución? Cirugía, no queda otra. Acá no hay otra cosa que hacer, ¿no? Porque ya hay cómo vas a corregir. Bien, entonces, por dejar algo a un niño, no haberlo atendido, hemos convertido simplemente un mal hábito por la interposición lingual, por no educar la lengua, a un problema quirúrgico, estético, psicológico. O sea, es decir, no haber corregido aquí, ¿no? Tiene sus consecuencias, ¿no? Y entonces, en la tarde ahora haremos la práctica de la rejilla lingual, ¿no? La trampa lingual, como lo llaman algunos otros, y que puede solucionar toda esta historia de terror, ¿no? O sea, hacer que un paciente tenga esta configuración porque un odontólogo, uno de nosotros, no trabajó cuando hubo de trabajar, ¿no? Entonces, de tomarse muy en serio esto, ¿no? O sea, acá y creo que podemos evitar este problema, ¿no? Ayudar a un paciente, eh, por lo menos tener esa intención, comunicar. Si ya un paciente no lo hace, ya que no, ya es, los padres son responsables de sus hijos, ¿no? Pero por lo menos nosotros tenemos ese interés de ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Y a los niños fundamentalmente. Estoy recordando simplemente el ángulo goniaco 130 más menos 7, ¿no? Analizando la radiografía para ver, ¿no? Y en este caso estamos diciendo que una poca masticación por una interposición lingual produce todo, pues, esta catarata de problemas que podemos haberlo agarrado desde un inicio y evitarnos esto de aquí, ¿no? Bien. Entonces el doctor Nanda en su libro pone todo esto, ¿no? Bien, entonces viendo ahí ese de menos a más, ¿no? Luego también podemos verlo desde este punto de vista, ¿no? Acá simplemente está pacientes no tratados, adolescentes no tratados con mordida abierta, ¿no? Y adultos no tratados con mordida abierta. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Que son menores, moderados, severos, y que en algunos casos en adolescentes podemos con un tratamiento ortodóntico corregirlo, ¿no? A un adolescente no tratado, si es severo, será una cosa mixta, ¿no? Y en un adulto, casi todos, si son algo moderado, algo pequeño, ¿no? Mínimo, ¿no? Es una cosa combinada, se puede solucionar, pero si es moderado o severo, solamente la terapia quirúrgica puede solucionar, ¿no?
Y luego acá ponen ¿no? interrogante, una recidida quirúrgica. O sea, imagínate que haces todo un tratamiento donde hay ese riesgo quirúrgico, estar 6 meses ahí, ¿no? Con la boca cerrada, comiendo con cañita, todo esto, toda esta historia, ¿no? Para que pueda haber una recidida quirúrgica, ¿no? Bien, o sea, es decir, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el mensaje de esto? Que mordidas abiertas son complicadas de atender. Entonces, un paciente adolescente, ¿no? ¿Y por qué un paciente adolescente no tratado? ¿Por qué no lo trataron en niño? No se trató de niño. O sea, un adolescente que tiene con mordida abierta es que se pudo haber hecho algo a un niño, disminuir. Habrá casos serios de niños con mordida abierta tremenda, ¿no? Pero podemos algo ayudar, podemos atenuar eso y evitar que esté, pues, años de años en tratamiento. Ahora vamos a ver algunos casos que son años de tratamiento, ¿no? Y eso, ¿de qué paciente va a aguantar y qué bolsillo va a aguantar, ¿no? Estar tantos años, ¿no? Entonces, tomémonos en serio las mordidas abiertas porque son los casos más serios y no por ser los más serios son algo que, oye, yo no me meto en líos, ¿no? Yo no lo hago, ¿no? Sí, o sea, hay que ayudar, ¿no? Y vuelvo a decir, por lo menos hacemos el intento, ¿no? Si ya no lo usan el aparatito, que el papá no le importa, ya, pero hemos cumplido, ¿no? Tenemos la conciencia tranquila, ¿no? Dormir de manera, pues, pacífica, decir, bueno, estoy haciendo mi trabajo, lo hago bien y ya es responsabilidad de cada uno, ¿no? Bien, vamos de menos a más, ¿no? Entonces, mordida abierta circunscrita en un niño, ¿no? Puede ser fácil de solucionar, ¿no? Acá hay dos casitos, ¿no? A veces puede ser llamativo esto, eh, eh, pero podemos decir, bueno, acá puede ser un mal hábito, ¿no? Puede darse eh, una interposición lingual, una rejita nos puede ayudar, o simplemente pues está chupándose el dedo todavía el chiquito, la edad chiquita, y corregir eso puede hacer que este casito se solucione rápido, siempre y cuando lo ayuden. Pero si el paciente sigue teniendo malos hábitos, eso se va a transmitir a los huesos y se va a se va a perpetuar, ¿no? Esa alteración a los huesos, ¿no? Acá un caso distinto, también mordida abierta, no tan grande, ¿no? Que habrá que analizar el motivo, ¿no? Pero suelen ser de estos pacientes tan pequeñitos, un mal hábito, ¿no? Una interposición lingual, ¿no? Entonces, circunscrita, ¿no? A esos malos hábitos. Y luego las difusas, ¿no? Están un poco más relacionadas a una lengua mayor, una lengua más grande, ¿no? De hecho, aquí sale, ¿no? Por eso ponen, suele ser que las fotografías dentales, eh, la lengua evitamos que salga, ¿no? A menos que haya frenillo, ¿no? Con el frenillo, bueno, no queda otra, ¿no? Saldrá la lengua, ¿no? Pero la idea es que la lengua no salga en una foto, ¿no? Pero en este caso lo incluyen porque se ve que es una alteración cuando es difusa, ¿no? Cuando encontramos una macroglosia, ¿no? En pacientes así de chiquitos, ¿no? Y que se puede dar eso, ¿no? Y bueno, hay algunos que operan la lengua, sacan un trozo de lengua, así. Bien, pero a veces también recidiva eso, ¿no? Pero en este caso tan pequeñito, no sé si sea lo indicado. Entonces, hay casos y casos. La circunscrita, que puede ser más o menos fácil de solucionar, nuevamente hay que ver cuál es el motivo del hábito, y la difusa por una alteración de un tamaño excesivo de la lengua, ¿no? En pacientes con síndrome de Down también se ve eso, ¿no? ¿No? Pacientes, bueno, tienen otros problemas dentales también, ¿no? Pero los de síndrome de Down tienen una lengua muy grande, ¿no? ¿No? Y también se produce este tipo de mordidas abiertas, difusas. Tratamiento del mal hábito con rejilla. Esto ya lo veremos con calma en la tarde, ¿no? Y que este simple dispositivo puede ayudarnos, ¿no? Vemos acá una mordida abierta, ¿no? ¿No? De este paciente por simplemente por estar jugando con su lengua, tener una manera de comportarse, y si educamos la lengua, ¿no? Esto se cierra de manera sencilla, ¿no? Entonces, si lo dejamos ahí, ¿no? Esto se va a marcar, ¿no? Como ya hemos visto en los tres tipos del doctor Nanda, ¿no? Bien, ahora vamos a ver unos casitos del doctor Leopoldino Capelosa, ¿no? Que él trata a muchos niños ahí en Brasil,
¿no? En el lugar que se llama Centriño, ¿no? Ahí tienen a muchos, muchos niños con problemas de ligeros a severos, ¿no? Tienen una casuística impresionante ahí en Brasil. Ya, bien. Entonces, un paciente de 7 años que aparentemente no tiene un problema así complicado, es un caso sencillo, pero que se puede complicar y siendo todavía una niñita tiene mayor repercusión. Acá que podemos ver, pues una FAI ligeramente aumentado, ¿no? Ligeramente la FAI está aumentada, ¿no? Aparentemente hay una buena estética facial, pero vemos acá también, ¿no? Los labios están separados, ¿no? No hay un cierre labial pasivo, ¿no? Entonces, AFAI, labios separados ya nos debe llamar un poquito la atención, ¿no? Entonces podemos controlar, ¿no? Ayudar a atenuar esa composición ósea, ¿no? Acá en la fotografía no salen los papás de esta niña, pero es evidente que también esa variable hay que tenerla en cuenta. Los papás, la genética, ¿no? Y el niño en concreto que estamos viendo. Entonces las dos cosas nos van a orientar, ¿no? Si uno ve a este paciente así y yo no les cuento nada, uno puede decir, bueno, acá ¿qué problema puede haber? ¿No? Está en crecimiento, aparentemente no hay nada, ¿no? Pero dado el contexto que estamos explicando, vemos que sí se puede dar, ¿no? Es un caso sencillito, lo paso para que vean que a veces estos pacientes aparentemente sencillos sin ningún problema, los podemos ayudar. Bien, entonces acá intraoralmente, pues un ligero apiñamiento inferior, ¿no? En el superior aparentemente hay espacio, aparentemente, ¿no? Y ahora vamos a ver las radiografías, ¿no? Entonces acá ya vemos que va a faltar espacio para que entren los premolares y los caninos, ¿no? Acá en este espacio eh, de mesial a molar, como ya hemos visto anteriormente, hasta distal del canino. Y aquí, bueno, acá están inclinados, ¿no? En la radiografía. Pero a grandes rasgos, ¿no? No van a entrar, pues, ¿no? No va a entrar. Igual de aquí a aquí, teniendo en cuenta estos de aquí, no van a poder entrar. A pesar que hay un diastema aquí, acá todavía hay diastemas, ¿no? Pero no va a poder entrar, ¿no? Acá ligeramente, ¿no? Hay una ligera inclinación del plano palatino, ¿no? Acá también una ligera inclinación acá no tengo la medida del ángulo goniaco, pero se ve que hay un componente mixto, ¿no? Eh, moderado, pero que puede con los años agravarse, ¿no? Y acá la parte dentaria, donde no hay un espacio. Entonces, ¿qué hace acá el doctor Leopoldino, no? Entonces pone simplemente abarca el problema transversal que estamos viendo, amplía, a pesar de que hay temas, ¿ah? Pesar que hay 10 temas, va a ampliar porque no van a entrar, no van a entrar los que tienen aquí. Entonces, no confiarse solamente en el diastema, diastema, ¿no? Ya hay que ver la radiografía, ¿no? Hay que analizar esto, ¿no? Y bueno, si es una tomografía, pues mucho más fácil, porque uno puede medir ahí el mismo diente, ¿no? Entonces, en estos casitos, esto es un casito antiguo, ¿no? Pero a mí me sirve mucho y lo hago así ya en pacientes, si yo quiero ver esto, tomografías, como ya les vi, y a veces no entran, ¿no? Es un casito de 7 años, edad ideal, ¿no? Si este paciente me llega a los 10, seguro que estarían apiñados, el canino montado, en fin, ya se hubiera complicado. Entonces hace esta ampliación del perímetro del arco para poder entrar más piecitas, ¿no? Como primera alternativa de tratamiento. Y junto a esto pone una montonera de tracción vertical. Entonces acá vamos a ir explicando esto, ¿no? Entonces estamos trabajando la parte transversal y a la vez él hace esta mentonera de tracción vertical que, ¿qué es lo que está produciendo? Ya hemos visto en esta radiografía que hay una cierta inclinación hacia las agujas, en el sentido de las agujas del reloj de la mandíbula. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Una tracción vertical para poder atenuar este crecimiento genético, ¿no? Entonces, luchar contra la naturaleza, ¿no? Atenuando esto, ¿no? Entonces, la idea de esto no es hacer que esto
convertir un paciente que tiene cara larga en un paciente de cara normal. No, la idea es atenuar esa naturaleza genética para poder evitar que se amplíe más este problema, ¿no? Bien, entonces vemos aquí, se hace una tracción de mentonera de tracción vertical. Esta es una de las maneras como se pueden hacer. Hay otras que se aplican, ¿no? Hay otras que se aplican y que ahora vamos a ver, ¿no? Este es otro modo de realizarlo, ¿no? Entonces acá es algo diferente a lo que está haciendo el doctor Leopoldino, porque está dándose cuenta, en este caso no lo tenemos, que el problema aquí es la parte el mandibular y trata de trabajar solamente en la mandíbula, ¿no? Digamos, has dicho que también hay un componente del plano palatino, ¿no? Pero acá eh, él se ha centrado en arreglar el problema mandibular. En este otro caso, se está trabajando el problema maxilar, ¿no? Que una mordida abierta han analizado en esta niña que el problema es maxilar, ¿no? Y se da unos kilogramos de fuerza en estas ligas que tenemos aquí, ¿no? Entonces, por eso existen, ahora voy a retirar un ratito esto para que se vea en la grabación, este tipo de, de medidor, ¿no? Creo que voy a quitar esta cosa también, que no me deja reactivar. Ya, ahora sí. Entonces, este tipo de cosas que nos ayudan a medir, ¿no? A medir la fuerza, ¿no? Permiten que uno pueda calcular que a cada lado de este dispositivo que han visto esta máscara se pueda hacer 500 gramos de fuerza, ¿no? Entonces, con esto lo medimos, no nos podemos pasar y nos ayuda de repente a calcular la fuerza, ¿no? Entonces, esta en concreto va de 100 a 1600 gramos de fuerza, ¿no? Entonces, con esto podemos ir midiendo este trabajo. Bien, sigamos. Ok, entonces hay diversos enfoques. Acá el doctor Doctor, Leopoldino. Sí, te escucho. ¿cómo se llama, cómo se llama para medir la fuerza? ¿Cómo se Bueno, usa? esto, bueno, tiene diferentes nombres, pero es tensiómetro, ¿no? O un calibrador, ¿no? Bueno, depende. Acá el nombre de que le da Morelli es tensiómetro, ¿no? En la cajita, ¿no? Entonces hay de fuerzas ligeras y de fuerzas pesadas. Este es de fuerzas pesadas, ¿no? Este rojito. Bien. Muchos Entonces, datos. lo que decía, ¿no? Acá me imagino que calcula, porque esto es como una especie de liga, ¿no? Que es diferente a este otro de aquí, ¿no? Que es una liga. Esta sí vende, ¿no? Este de acá, la verdad que yo no lo he visto aquí. Esto sí es más sencillo, ¿no? Poder usarlo. Ok, entonces son diversos enfoques, ¿no? Él quiere controlar con esto la parte mandibular, ¿no? Y acá es trabajar en la parte del plano palatino, no, perdón, trabajar en la parte de los molares superiores, ¿no? Como es la parte intraoral, suele ponerse este arco lingual, ¿no? Con esta protección, ¿no? Para que no moleste el labio, ¿no? Esto también lo venden, obviamente. Se coloca, bueno, acá hay que decirlo también, ¿no? Esto con el tiempo se va a amarillar, ¿no? Hay que decirle al paciente, ¿no? Y que obviamente como va fijo, a veces va soldado, a veces se lo retira, a veces se puede quitar, ¿no? Pero bien, simplemente es ¿cuál es la función de este aparatito? Simplemente mantener el espacio, ¿no? En este tipo de tratamientos y instruir los molares superiores. Ese es otro diseño, ¿no? Me parece que esto es de un autor alemán, ¿no? Sí, ¿verdad? Los alemanes usan este de aquí, ¿no? Entonces, así se llama, ¿no? High pull, tracción alta, cuando se quiere instruir molares, cuando el problema es maxilar. Bien. Y el arco facial estándar, esto que estamos viendo aquí, ¿no? Esto de aquí, ¿cómo se da? ¿No? El arco facial tiene este doble arco, digamos, ¿no? Esto que va a los molares y esto que va de manera extraoral y donde se colocan nuestras ligas, ¿no? Bien, intraoralmente como es, ¿no? Aquí va metido en estos tubos, banda con tubos, se lo introduce y va acá a las ligas, ¿no? Entonces,
está haciendo el trabajo de intruir estos molares para evitar intruir esos molares y ayudar a corregir esa mordida abierta, ¿no? ¿Cómo se da esa fuerza? De esta manera, ¿no? Entonces, este arco, unido a esta liga y con la tracción alta, produce este centro de rotación y hace que el molar se intruya, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que se realiza, ¿no? Y como poníamos en el ejemplo, es a la par de esta disyunción, ¿no? Esta expansión que se está realizando, ¿no? Se hace la expansión, se hace esa contención, ¿no? Con este trabajo de tracción alta que ayuda también a intruir, y luego todo ese trabajo, ¿no? Se coloca una contención, ¿no? Acá vi esta foto y me parecía un poquito extraña, porque acá debería haber pues por lo menos unos ganchos Adams, bueno, ¿no? Para contener esto de aquí, ¿no? Un retenedor en punto o algo, ¿no? Está como ahí, como si fuera una prótesis total, ¿no? Hay un poquito raro, ¿no? No sé si simplemente lo han dibujado así para graficar que tiene que ver con tensión, ¿no? Pero bien, la idea es que siempre hay que contener esto, ¿no? Si no hay que contentarse solamente de hacer estas disminuciones, sino que luego tiene que haber un trabajo posterior de contención. En el paciente que yo les pasé la vez pasada, mi contención fue el mismo aparatito. Acá le llenaba de resina fluida, lo taponaba, ¿no? Y esto quedaba 6 a 8 meses, ¿no? Para que cicatrice el hueso, la sangre que ha invadido este espacio, se llene, se convierte en hueso y eso después 6, 8 meses, como sabemos muy bien, ¿no? Y luego ya poder trabajar. Ok, entonces, dos trabajos. En este caso, el paciente del doctor Leopoldino le ha puesto su mentonera y una tracción vertical. En otros casos, si el problema es maxilar, se intruye estos molares, ¿no? Con este arco facial, ¿no? Entonces, son dos maneras de verlo, ¿no? Si el problema es mandibular, mentonera. Si es más maxilar, ¿no? También ese arco facial de tracción alta, intruyendo los molares, ¿no? Bien, entonces el paciente sigue con su dispositivo, ¿no? Ya puede pasar 6, 8 meses, y con esto y con su contención, y pasa los 10 años y llegamos a esta etapa, ¿no? Entonces acordemos, esta niña ha entrado a los 7 años, pasa los 10 años y ¿qué encontramos? Entonces tiene ahí todavía su contención, ¿no? Con este arco palatino, ¿no? Arco transpalatino, ATP, ¿no? Se llama arco transpalatino, ¿no? Con bandas y a 009. Y vemos que a pesar de haber hecho la disyunción, este canino, a ver, hay alguno que está con su micrófono prendido, apáguenlo por favor. Bien, entonces tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Para poder considerar, ¿no? Nos iba a faltar espacio. Aparentemente tenía diastemas y mira, el canino está ligeramente montado fuera del arco. Entonces, ¿ha valido la pena? Sí, claro que valió la pena. Pero eso, ¿cómo lo has logrado? Viéndolo solamente a los ojos, no, ¿no? Con el ojímetro, ¿no? Tienes que medir los modelos. En este caso, seguro que midieron modelos, calcularon, todo lo que ya hemos visto, ¿no? Los diversos análisis de Moyers, Tanaka, bueno, Tanaka-Johnson no lo hemos visto, pero es muy similar a Moyers, pero simplemente ya no usan la tabla de Moyers, sino la medida en unas radiografías periapicales, ¿no? Que es lo que reemplaza la tabla de Moyers, ¿no? Cuando hicimos la práctica. Bien, entonces hasta ahí ha habido todo este tratamiento, se ve que ha sido de una gran ayuda, ¿no? Se ha ido corrigiendo esa mordida que se está procurando corregir, y vemos aquí el paciente, ¿no? Entonces, no hay un cierto equilibrio óseo, ¿no? Lo vemos aquí, ¿no? Ha tenido efecto la mentonera en este caso. Habrá pacientes que también no funcionará la mentonera, que la parte genética será tan potente que no ayude mucho, ¿no? Entonces, este paciente le ha ido bien, ¿no? Pero ayudó mucho la disyunción. Bien, cara larga con crecimiento distal del cóndilo. Entonces son casitos más complicaditos, ¿no? Tratamiento de los 7 a los 13 años, son varios años, ¿no? Ya eso
cada paciente será diferente y será más colaborador uno que otro. Bien, entonces acá al paciente se ve muy simpático el niño y eso ayuda mucho a la colaboración, ¿no? No sé, no porque sea simpático, sino también porque, bueno, puede ser más amable en nuestro tratamiento. Entonces acá vemos claramente, pues, ¿no? Que hay una FAI bastante amplio, ¿no? Bastante agrandado, ¿no? Y vemos aquí que tiene varios problemas. Acá tenía un supernumerario que estaba haciendo toda esta alteración de la erupción del central, ¿no? Entonces se comienza a borrar por ahí el problema, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Y acá en la radiografía se ve claramente este cuello del cóndilo muy hacia distal, marcado también con un ángulo coniaco bastante amplio, ¿no? El plano palatino pareciera que estuviera ligeramente inclinado, pero fundamentalmente vemos que es la parte mandibular lo que está alterado. Y en la panorámica vemos lo mismo, ¿no? En la panorámica se ve esta alteración ósea, ¿no? Del maxilar inferior. 7 años, ¿ah? 7 añitos. Y acá el supernumerario que está alterando la erupción del central, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué se hace en estos casitos? ¿No? Usamos algo que se llama el Bionator cerrado, ¿no? Ahora explicaremos lo del Bionator cerrado, ¿no? Hay varios tipos de Bionator, bueno, pero acá en este caso, para centrarnos, es el cerrado. Entonces, ¿cómo es el cerrado? Entonces, acá en este gráfico podemos ver una mordida abierta, hacer que el alambre, este arco vestibular, vaya en medio de los incisivos, como se menciona acá. Arco labial se extiende entre los incisivos, ¿no? Aquí, ¿no? Y la parte acrílica, que este escudo lingual hace una especie de trabajo, ¿no? De trampa lingual, ¿no? Que simplemente está adosado a todo un dispositivo de acrílico, ¿no? Entonces el bioreactor cerrado se llama así, ¿no? Y que ayuda, como me parece que acá sí se ve, pues se ve que el acrílico es transparente y que es lo que se indica, ¿no? En los tratamientos de ortodoncia, acrílico transparente o transparente de colores, ¿no? Bien, entonces el alambre acá, en este caso, se ve que es una mordida bastante amplia, no lo han puesto en el medio, a mí me hubiera gustado que lo pusieran acá, ¿no? Pero bien, está acá, ¿no? Entonces entiendo que también, como este niño ha tenido este problema del supernumerario, el alambre está ayudando también a corregir ligeramente la posición del incisivo, ¿no? Puede ser una lectura de este tipo de Bionator que tiene esta alteración, ¿no? Esta modificación, más que antes, esta modificación, ¿no? Bien, entonces acá en esta pequeña foto también se ve, ¿no? El alambre en medio de los incisivos, ¿no? Cuando se trata esto. Entonces acá nos ayuda en muchas cosas, ¿no? Ayuda a tratar la lengua, a evitar que tenga una posición inadecuada. También ayuda que este acrílico a evitar una erupción, una extrusión de los molares, tanto superiores como inferiores, para atenuar de alguna manera esa alteración ósea, ¿no? Entonces tiene como esas dos funciones el Bionator cerrado, ¿no? Sigue acá con su Bionator que se ha modificado, se ha sacado los escudos vestibulares, se usa una técnica 4x2, ¿no? Cuatro brackets en los centrales, un tubo en el molar y un resorte que ayude a cerrar los diastemas y ayudar a que haya espacio para el canino, ¿no? Entonces es la mecánica que se usa en este caso, ¿no? Un pequeño resorte y se va ayudando a este paciente a solucionar este problema, ¿no? Y sigue con el Bionator, que sirve para ayudar a corregir el problema eh, de la lengua que pueda tener, una interposición de la lengua, ¿no? Entonces, bien, este es un caso, ¿no? De lo que se está haciendo. Seguimos avanzando con esto. Ya se pone una patología fija en este paciente. Es un paciente, como digo, complicado, ¿no? Pero para que tengan una idea de cómo todo lo que significa un trabajo de cóndilo hacia distal, que es más complicado, ¿no? Entonces acá todavía sigue con su mordida abierta de este muchacho, ¿no? Pero ya se va corrigiendo, se va alineando y ha disminuido un montón, ¿no? Pero todavía hay mordida abierta, ¿no? Vemos el avance
desde los 7 años hasta muy grandecito, a los 14 me parece, o 13 hemos dicho, cómo ha avanzado, ¿no? Sí se ve un cambio, ¿no? Sí se ve una atenuación de esta angulación, ¿no? Obviamente no se ha corregido la idea, ¿no? Como vuelvo a repetir, en estos casos no es la idea convertir un paciente dólico facial en un mesofacial, ¿no? Esa no es la idea. La idea es atenuar, ayudar a equilibrar esto lo mejor que se pueda, ¿no? Eh, Bien, acá está el muchacho, ¿no? Se le ha ayudado con su mordida abierta. Son pacientes que en este tipo de terapias hay mucha recidiva, ¿no? Porque es un tema óseo, ¿no? Entonces estamos ayudando a equilibrar con la parte dentaria, ¿no? Entonces no es de alguna manera razonable pensar que puede haber recidiva de este muchacho con el tiempo, porque es un tema óseo, ¿no? Eso, el componente óseo marca el asunto, pero se ve un buen equilibrio, una buena intercuspidación. Ok, impactación de los molares para ayudar a corregir una mordida abierta, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viendo es para que ustedes conozcan todas las herramientas que tenemos, ¿no? Obviamente hay algunas cosas que no lo van a hacer, pero, pero sí es importante saber cuál es después de lo que yo puedo hacer, qué es lo que sigue de la película, ¿no? Porque no es yo llego acá y ya no sé qué pasa después, ¿no? ¿No? Entonces, eso desanima, ¿no? Eso desanima porque yo, ¿para qué corrijo esto si sé que de repente no va a ser efectivo? Entonces, por eso yo cuento todo esto, aunque sé que no lo van a hacer, pero porque se animen a atender y saber que eh, la historia de un paciente no acaba con nuestra participación, ¿no? ¿No? Sino que en toda esta historia hay varios actores de reparto, que cada uno cumple su papel, ¿no? Bien, entonces el papel que cada uno le toca hacer, ¿no? Entonces la idea es esto, conocer cuál es lo que sigue después de esta historia y animarse también en algunos casos a hacer esta especialidad, ¿no? Que también es bien bonita, ¿no? Bien, entonces, impactaciones lumulares. El doctor Erti Silva, ¿no? Un brasileño, como creo que ya les he contado, él usa mucho sus mini placas, ¿no? Que son, ha confeccionado sus propias mini placas, ¿no? Que es una variación de las mini placas quirúrgicas tradicionales, ¿no? Pero orientadas a tratamientos de ortodoncia, aunque él no se llama ortodoncista, sino se llama osteodoncia, ¿no? Como hemos en algún momento mencionado, ¿no? Bien, entonces impacta los molares, intruyendo, ya dependiendo del caso, ¿no? Aquí pues, hay que ver dónde está el plano palatino y a ver cuánto espacio hay, y dependiendo de eso se podrá hacer este tipo de terapias, ¿no? Acá vemos un paciente que tiene pues un ángulo goniaco bastante amplio. Acá se ve que ha habido una ayudita quirúrgica para ayudar el perfil, ¿no? Aumentando el mentón, ¿no? Para corregir ese perfil del paciente. Entonces hay varias cosas que hace acá el doctor, ¿no? Entonces acá extrae los segundos molares, ¿no? Intruye el primero, ¿no? Y pone estos 3 puntitos, es sus, sus mini placas, ¿no? Intruye, ¿no? Y ayuda a cerrar esta mordida abierta, ¿no? Bien. Y acá un esquema similar, como lo podemos hacer, ¿no? En algunos casos ya lo he comentado, ¿no? Los mini tornillos de 2 milímetros de diámetro y de 14 milímetros de largo, o 14 o 12, son muy eficaces y pueden reemplazar una mini placa. ¿Cuál es la ventaja de usar mini placa? Que son, en este caso, 5 tornillos, ¿no? Puede que alguno se afloje, bueno, ahí tienes 4 más. Si el mini tornillo se afloja, se cae y ya está, ¿no? Podemos hacer un segundo intento y nos puede resultar eficaz, ¿no? En cambio acá pues es recontra seguro. Ya se afloja uno, ya pues tenemos el resto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se intruye y se corrige el plano, en este caso pues una mordida abierta, ¿no? Se va corrigiendo, se intruye y se cierra la mordida abierta, ¿no? Entonces, haciendo que los molares y también los premolares unido a un arco recto de acero, se pueda corregir ese plano mandibular, ¿no?
Esa es una terapia, ¿no? Hay otras estrategias en ortodoncia, la técnica Miau, ¿no? Que no es de lo de gatos, ¿no? Sino es un acrónimo en inglés, ¿no? Que es multiloops, ¿no? Simplemente es terapia con arco recto y multiloops, ¿no? O sea, varios arquitos, eso no lo vamos a ver ahora, pero esta escuela de la ortodoncia dice que corrige mordidas abiertas con multiloops, ¿no? Bien, aquí esto ya lo hemos visto antes, 3 mini tornillos para intruir los molares y evitar que se inclinen, ¿no? Entonces, por un tema de biomecánica, ¿no? Usar todos estos dispositivos. Bien, entonces esta es la parte de intrusión, ¿no? Intrusión de esta manera, que lo ve el doctor Erti Silva, el doctor Christian Chang, la técnica Miau. Bien, hay varias alternativas para poder realizarlo. Es un casito sencillo, ¿no? Para que vean todo lo que se puede hacer, ¿no? Vemos una ligera mordida abierta, un cierto equilibrio óseo, ¿no? Se ve que es si podemos corregir la inclinación, se puede ayudar a este paciente, ¿no? No es tan complicado, ¿no? Diversas terapias, acá están estos mini tornillos, ¿no? Para intruir los molares superiores e inferiores y ayudar a corregir esta mordida abierta, ¿no? Y está, es un tema sencillo, ¿no? De poder realizar esta terapia, ¿no? Eh, desde donde llega hasta el final, ¿no? Bien. Se ve que es un tema simplemente dentario y que con nuestra ayuda se puede corregir, ¿no? Un caso 2, un poco más complicado, ¿no? Que se ve claramente, tiene un componente óseo más marcado, ¿no? Que también se puede corregir intruyendo molares. Acá se pone los mini tornillos en la parte palatina, ¿no? Y se va intruyendo los 2 molares, ¿no? Y se va corrigiendo esa mordida abierta, ¿no? Bueno, se ve que no era un caso complicado, aunque vuelvo a repetir que se ve que es un componente óseo más marcado. Pero gracias a Dios todavía hay espacio entre el plano palatino y y los ápices, y acá también, ¿no? Que hay espacio para poder hacer esta intrusión, ¿no? Entonces se realiza y se hace así. ¿Qué más tenemos por aquí? Bien, acá simplemente el trazado antes y después se ve que sí ha habido una intrusión, ¿no? El rojito es el post-tratamiento y el negrito es el pre-tratamiento, ¿no? Entonces sí ha habido una ligera intrusión, ¿no? Y en los incisos también un cambio, ¿no? El rojito, ¿no? Ha habido una inclinación de los incisivos para cerrar la mordida, ¿no? Lo mismo, ¿no? Cuando se produce una intrusión de molares, también se ayuda a que la mandíbula tenga este giro en contra de las agujas del reloj y ayudar a cerrar una mordida abierta, ¿no? Este artículo me parecía interesante de la European Journal of Orthodontics, que hacen un análisis morfométrico, geométrico de la morfología palatina. No sé qué quiere decir esto, ¿no? Entonces toman a los modelos de yeso, los escanean y hacen un análisis morfométrico, miden la morfología, ¿no? Eso es lo que quiere decir, de la parte palatina, ¿no? Entonces hacen estos puntitos en el software para poder ver cómo va creciendo ese paladar, ¿no? Cuál es la angulación que se va dando. Y en este trabajo, ¿qué es lo que se dice, no? El método morfogeométrico puede ser una herramienta útil para ilustrar y describir visualmente la forma palatina en niños con maloclusión por mordida abierta, ¿no? De alguna manera, ver mejor lo que está dándose, ¿no? Los sujetos de mordida abierta mostraron una constricción significativa del arco maxilar en comparación con un grupo control de sujetos con oclusión normal. Entonces, se da que una mordida abierta tiene una constricción maxilar, ¿no? Una atresia, ¿no? Una atresia maxilar y que se puede corregir, como hemos visto en los casitos del doctor Leopoldino,
¿no? Usando esa disyunción para ampliar el perímetro del arco, ¿no? Luego también la variación morfológica de la forma palatina de los sujetos de mordida abierta no se vieron influidos por la presencia o ausencia de hábitos de succión no nutritivos, ¿no? Entonces, se ve que la genética va por un lado y esos malos hábitos van por otro, ¿no? Entonces, no hay tanta causa-efecto, ¿no? Ok, entonces hasta acá lo de mordida abierta, que como decía era lo serio. Ahora vamos a ver algunas cosas de mordida profunda, pero desde el punto de vista óseo, ¿no? Bien, la etiología, ¿no? Que vamos a ver. Entonces, inclinación anterosuperior de la mandíbula, ¿no? Entonces, una mordida profunda cuando tiene un componente óseo puede darse de esta manera, ¿no? La inclinación anterosuperior de la mandíbula, ¿no? O sea, se va en contra de las agujas del reloj, ¿no? Y se produce esa mordida profunda, ¿no? Nuestro incisivo inferior queda por acá y el superior por aquí, ¿no? ¿No? Y se da pues esa mordida profunda, pero el responsable es esta inclinación de la mandíbula, ¿no? Entonces, también tener eso en cuenta, porque es algo genético, ¿no? Algo que se puede dar. Luego también se puede dar porque el cuerpo mandibular en contra de las agujas de la manecilla del reloj, o sea, solamente el cuerpo. Entonces, por eso acá es interesante saber cuál es el ángulo goniaco, cuál es el ángulo articular, si este ángulo articular que nos da Yarabab, ¿no? Que ya hemos visto, está bien, y si se altera el ángulo goniaco, pues vemos que la mordida profunda es por una alteración ósea del cuerpo mandibular. ¿Y eso cómo lo sabemos? Con el ángulo goniaco. Luego también inclinación anteroinferior del paladar, ¿no? Entonces, si el paladar al revés de la mordida abierta se inclina hacia abajo, cosa que por otro lado no es tan común, ¿no? Pero si se diera, también va a producir una mordida profunda, esta alteración del plano del maxilar superior. Bien, entonces son componentes óseos que pueden darnos una mordida profunda, ¿no? La próxima semana veremos las alteraciones sagitales, pero con un componente también óseo, obviamente, pero que no puede tener también relación esta parte, ¿no? Bien, pero como estamos viendo alteraciones o problemas verticales, me parecía más oportuno verlo desde ese punto de vista ahora, ¿no? Bien, ¿y qué podemos hacer? Se puede hacer lo siguiente, esto que estamos poniendo aquí, se intruye los incisivos si solamente fuera ese el problema, si fuera solamente algo dentario, por una alteración de la que sea, eh, eh, podemos ayudar a un paciente a hacer esto, ¿no? Y se da este tipo de modificación, ¿no? Entonces, estos dos eh, mini implantes en esta posición pueden ayudar a corregir, ¿no? Luego también en este paciente que tiene una mordida profunda, que tiene también un componente antero ah, sagital, ¿no? Obviamente, se puede hacer de esta manera, ¿no? Vemos aquí que el problema mayormente es del maxilar inferior, que se han extruido los incisivos y se está tratando de corregir con estos mini implantes que seguramente en este otro lado estará para intruir los incisivos y ayudar a evitar esta mordida profunda, ¿no? Y acá a la par están tratando de ayudar a este paciente a distalizar lo que está teniendo en cuenta, ¿no? Está esta marcada vestibularización, ¿no? Bien, bien, eso es por un lado. Y luego acá también otra manera de hacerlo, ¿no? Se puede intruir, ¿no? Estos incisivos poniendo el mini tornillo entre el canino y el premolar, ¿no? ¿Por qué hacen esto? ¿No? Porque quieren usar de una manera amplia este mini tornillo, ¿no? Entonces, lo que se suele, como hemos visto ahorita, acá se pone entre eh, el canino y el lateral. Acá lo están poniendo entre el canino y el premolar. Entonces, acá puede ser más práctico porque puedo usar esto para intruir aquí, puedo usar este para distalizar, ¿no?
sea, puede tener toda esta versatilidad, ¿no? Bien, bueno, en fin, depende de lo que uno quiera hacer, puedes poner acá 2, ¿no? Y acá otro más, pero acá simplemente por ahorrar se puede hacer así también, ¿no? Bien, entonces tiene todas estas alternativas de poder realizar. Bien, entonces, la idea de todo esto que estamos viendo aquí es que viendo una mordida profunda, que la etiología, si solamente lo vemos desde el punto de vista transversal, puede tener un componente óseo, como lo vemos aquí, ¿no? Que se puede solucionar de esta manera, ¿no? Que puede ser, entre comillas, sencilla, o a veces esto que ya es obviamente una terapia más complicada de ortodoncia correctiva, ¿no? Em, Bien, acá también ya no lo he puesto aquí, pero puede haber también alternativas, ¿no? Ortopédicas que pueden de alguna manera ayudar, pero la verdad sea dicha, a veces eso no es tan eficaz cuando se da este tipo de situaciones. Acá a veces ya lo único que queda en este tipo de mordidas profundas, que por un lado son más sencillas de solucionar, este tipo de terapias, ¿no? Este tipo de terapias. Em, Bien, ok, otra cosa más se me escapa. Ya, entonces esto está aquí, ¿no? Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta de todo esto.